Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y en esta ocasión quiero hacer este video hablando de los canales fake, de los canales que nos mienten ya descaradamente para obtener vistas. Esta es una tendencia que se ha estado dando en el mundo de la jardinería, en donde muchas personas están comenzando a participar. Y antes que nada primero me peino. No. Antes que nada, lo que yo te quiero comentar es que estos canales lo que intentan es generar vistas. Ellos no tienen ninguna intención de mejorar el mundo de la jardinería, no tienen la mejor intención de que tú cuides tus plantas ni de que aprendas, porque pues este ya son mentiras completamente descaradas. Lo que estos canales hacen pues es intentar hacer que estas mentiras parezcan verdades. Todo comenzó realmente desde hace mucho tiempo cuando canales de manualidades hablaban de jardinería, como lo típico de que si metías una rosa dentro de un plátano y la enterrabas en un pedazo de tierra iba a funcionar. Empezó también diciendo que si nosotros clavábamos un esqueje de rosa en una papa nos iba a prender o nos iba a dar raíces. Muchos de estos videos así comenzaron con verdades a medias o con verdades muy ligeras y poco a poco se fue incrementando hasta verdades descaradas en donde se hacen videos fake o donde se prepara videos a través de muchas técnicas para hacerle creer a la gente que esto es posible, ¿no? Es como por ejemplo si yo agarro una rosa y le corto una hoja y le pongo plátano y la pongo en la tierra, pues ya digo yo que le van a salir raíces, pero estas raíces son cultivadas de otras plantas, como pueden ser frijoles, cebollas, se agarran las raíces de estos materiales, de los frijoles, de las cebollas, y se pegan con silicón a las hojas. Y entonces se dice que esto es verdad, pero estos canales están rozando en la mentira ya, en todo lo que tiene que ver con una estafa como tal y lo que buscan es generar vistas. Es una teatralidad en donde ninguna de las cosas que nos dicen es verdad, pero lo que se intenta es generar vistas. Yo ya había visto canales que se han subido a esta tendencia y es verdad que para las personas que trabajamos en estas plataformas, pues es bastante tentador comenzar a mentir descaradamente. Sí es bastante tentador. ¿Por qué? Porque lo que se busca son las vistas y es el dinero. Pero no se preocupan por ayudar a mejorar el mundo de la jardinería, ¿no? Hace tiempo yo ya me había encontrado con un canal que se llama Garden, lo voy a pronunciar así como se pronuncia en español, Garden Geasi, por aquí lo vas a estar viendo en pantalla, y me puse a la tarea de investigar pues de quién era este canal, cómo empezó todo esto. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente con todas sus letras, pues estos canales llegan a tener visibilidad de mentiras tan grandes que tarde o temprano nos llega la notificación y lo vemos a través de nuestras pantallitas en nuestros celulares. Yo ya había localizado este canal de Garden EASY, que se pronuncia Garden Easy. Espero haberlo pronunciado bien. Garden Easy o Jardín Fácil. Pero yo creo que en vez de Garden Easy debería de ser Jardín Estafa o Jardín La Gran Mentira o Jardín Fake, ¿no? Garden Fake quedaría mucho mejor. Todo empezó cuando yo vi un video de este canal en donde decía que los anturios se podían reproducir por hoja. Y empecé a checar los videos y me di cuenta que todo era una rotunda mentira y un rotundo fake. Garden Easy, eres un fake descarado y no tienes ni vergüenza, no tienes ni la más mínima pizca de cara para presentarte a la gente, porque lo que estás haciendo es vender mentiras y muy descaradas, ¿no? Si este tipo de canales de jardinería fuera un canal que se dedicara a la ciencia, pues te estarían diciendo que los seres humanos podemos respirar bajo del agua, que nos salen agallas y empezamos a respirar como pescados. La gravedad de esto es que te venden estas mentiras como si fueran realidades cuando no lo son. Y entonces, si tú lo trasladaras al mundo de la ciencia, te darías cuenta y dirías, este es un canal que merece ser baneado desde hace muchísimo tiempo por la gran cantidad de mentiras y la gran falsedad que nos está vendiendo. Entramos en temas delicados porque si YouTube en algunas ocasiones a mí los videos yo los he tenido que bajar porque los se desmonetizan por manejar temas que suelen ser delicados, ¿por qué no
eliminan y van completo canales que están dando mentiras. Esto afecta muchísimo a los partners de YouTube, que son las personas que generan su publicidad, porque están generando publicidad en un video falso. Y por esa razón, pues este tipo de canales amerita que se eliminen, evidentemente. Que no creo que se eliminen porque pues mientras ellos sigan generando vistas, pues es dinero que está entrando ahí. Solamente que si una empresa que se esté anunciando en esta plataforma venga con YouTube, le va a decir, oye, ¿sabes qué? Este canal está difundiendo mentiras. Yo no quiero participar en un canal que dice mentiras. Esto ya ha pasado en otro tipo de temas, como por ejemplo la gente que cree que la Tierra es plana o videos en donde no se podría monetizar porque están generando mentiras en esta información. Se dio mucho también en canales en donde hablaban de la antigua contingencia que tuvimos, pues que no se podían monetizar porque le mentían a la gente descaradamente. Y pues este tipo de canales, como el que ya mencioné, lo que genera son mentiras. Y cuando las empresas se dan cuenta que están siendo visualizadas en un canal con mentiras, en otras temáticas, pues este canal ya hubiese sido eliminado. Pero como se trata de un canal de plantas que a nadie le importa y que a nadie le interesa y que no son temas políticos ni de ciencia ni nada de esto, pues esto va a seguir hasta donde tenga que seguir. Por eso también es como que, ay, Chuyito, no le des publicidad a este canal. Es que ya es imposible no hacerlo porque el algoritmo ya decidió que este video va a ser exitoso. ¿Y por qué lo decidió? Porque es un video tan llamativo en su mentira, es una mentira tan llamativa que lo que hace la gente es verlo. Si yo te mostrara un video en donde yo esté volando, en donde me salgan alas y vuele y vas a decir un ser humano está volando, pues va a ser un video que va a ser visto, aunque sea una completa mentira. Entonces, yo como creador de contenido he aceptado que muchas veces los videos y los canales que dicen mentiras van a ser mucho más exitosos que aquellos que digan verdades, al menos en el mundo de la jardinería. Y bueno, me empecé a investigar de quién será este canal. Yo quiero ver el rostro de esta persona que nos miente descaradamente por vistas en el mundo de la jardinería. Entonces, buscando la palabra Garden Easy, encontré que había más canales que tenían esta estética, teniendo también un segundo canal que se llama, lo voy a deletrear así en español por si tú lo quieres buscar, que se llama Plant Breeding Tips. Plant Breeding Tips, como consejos de mejoramiento en el jardín, algo así es como se llama este otro canal, que pues también es una chorrada de mentiras descaradas, pero que si tú visualizas la estética puedes entender que muy probablemente se trata de la misma persona. ¿Por qué? Porque las miniaturas son similares, el lugar de la grabación es demasiado similar. Y bueno, no te la hago largo. El caso es que visualizando todos estos llegué a la conclusión de que muy probablemente el creador de estos canales sea un canal que ni siquiera sé en qué idioma esté, pero es un canal que ya tenía mucho tiempo aquí en YouTube, que cuenta con casi 1.600.000 suscriptores y que pues fue un canal que probablemente es quien desarrolle estos otros dos canales. Muchas veces los youtubers tienen varios canales. Yo tengo un canal de suculentas, pero jamás he intentado venderle mentiras a la gente. Al menos no de este modo tan descarado. ¿Por qué? Porque cuando se te caen las mentiras y las personas saben que estás mintiendo y te descubren, después cualquier video que tú saques ya van a saber que se trata de una mentira. Este es el propósito de este video, que tú sepas que estos canales están fomentando las mentiras en la jardinería y que te están viendo la cara por dinero, por vistas y por lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces existe este canal, llegué a este canal porque de algún modo cuando tú pones los nombres en el buscador de esta plataforma, los enlaza y salen por ahí los canales que están enlazados. Probablemente estén hechos dentro de la misma cuenta, del mismo correo electrónico y por eso salen. Mira, lo voy a pronunciar en español, pero probablemente el creador de todo este contenido sea un canal llamado Buona, que para empezar ni siquiera es inglés, pero que a través del idioma inglés ha logrado empujar estos canales fake. Yo quería saber quién era la persona, la cara de la persona que nos está mintiendo y pues creo que la encontré, que es un canal que se debería pronunciar así. Bon No. Y es un canal que está en un idioma vietnamita.
Cuando yo llegué y entendí que era un canal vietnamita, entendí, pues sí, con razón, lo está haciendo en inglés porque necesita dinero y porque necesita vistas. Y no le va a importar mentirnos descaradamente con sus videos. Ahora, cuando yo revisé este canal vietnamita, Bon Na, me di cuenta que al principio este canal como que empezó bien. O sea, los videos que tú viste al principio empezó bien, pues te hablaba de la normalidad, de un canal como cualquier otro en el que te hablaba de jardinería y todo esto. Pero muchos de los videos que tenían más vistas en este canal pues eran videos fake. Y entonces este canal como que se dio cuenta evidentemente que hacer videos falsos dejaba más vistas y así comenzó todo. Ahora, yo no estoy diciendo que esta persona de algún modo no pueda hacerlo, porque puede mentir y puede hacer videos mintiéndonos. Nos puede ver la cara de tontos a todo el mundo y lo está haciendo y le está funcionando. Pero lo que estoy diciendo es que este canal comenzó haciendo jardinería normal y se dio cuenta que podía mentir y que debía mentir para generar más vistas. Y que entonces mentir era más fácil. Yo deduzco que este canal es similar porque las miniaturas son muy similares y también porque tiene por ahí como un... Tiene por ahí una malla de sombra que utiliza también en los canales donde hace videos fake. Y también por ahí en los videos más populares, pues esos videos populares tendían a como que de algún modo ser más fake, cada vez más fake, cada vez más fake para generar vistas. Ojo, en el canal principal no ha cruzado esa línea. Todavía algunos videos son bastante creíbles y todavía algunos videos son bastante verídicos. Como que ahí en el canal principal dijo, yo no me voy a aventar a empezar a meter videos fake. Me di cuenta que los videos que tienden a ser fake funcionan muy bien, pero voy a hacer dos canales fake. Yo también debería hacer mi canal fake. Es más, sí voy a hacer mi canal fake y les voy a poner algo así como, este es el canal de Chuyito Jardinero fake, probablemente, y te explicaré cómo creo yo que se están elaborando estos videos más falsos que mi pelo rubio. O sea, realmente este es un descaro, pero que comenzó al darse cuenta que de algún modo estos videos fantásticos eran los que estaban generando esas vistas. Ojo, y voy a ser políticamente correcto. Puedo yo estar equivocado y a lo mejor este canal no es el dueño de esos canales. Bonena, pudiera ser que no sea el dueño de estos canales. Lo dudo. Lo dudo mucho por la forma, los colores, los fondos. Lo dudo mucho y también porque de algún modo parece que están por ahí desarrollados. Pero lo que sí tengo que decir es que sí creo que estos canales se dieron cuenta. Es que tiene el mismo video, amigos. No me pueden decir hace 3 semanas que intenta cultivar rosas. ¿Cómo cultivar rosas a partir de semillas? Y te ponen la rosa ahí. Es completamente mentira. Para que tú saques las rosas, forzosamente tienes que sacar las semillas. Tienes que sacar las semillas y dejar que esas semillas fuera de ese capullo de semillas pues se tengan que regenerar y se tengan que sembrar. Si tú colocas el capullo dentro de la tierra como lo hacen ellos, no va a salir nada porque la planta no tiene la fuerza para abrir por sí sola el capullo y luego nos ponen el capullo con las raíces y arriba el pigotito. Todo eso es falso. Ni son raíces de las propias semillas, ni ese pigotito o esa creciente es completamente las rosas, sino que es otra parte de un rosal nuevo que injertaron ahí o que pegaron ahí con pegamento. Y esto no lo están vendiendo. Así como cuando tú vas en el mercado y te enseñan esas flores hechas de claveles, pues así estos canales te están intentando ver la cara y te lo están vendiendo como algo real. Por favor, no les creas. Aquí tengo que decir que yo estoy sorprendido de que las personas crean esto. Yo no me he quedado impactado de cómo es posible que las personas crean esto. De verdad que me he quedado impactado de ver hasta qué punto las personas podemos ser tan fantasiosas y tan fáciles de engañar. Y aquí lo digo con todo respeto. Sí, es verdad que el video está súper elaborado. Sí, es verdad que el video se hizo para creerse.
pero no me termina de cuadrar la forma en la que nos han engañado y la forma en la que estos videos generan tantas vistas de una gran mentira. Y también al leer los comentarios ver personas que le agradecen esta mentira y que le dicen gracias. Es un video maravilloso, gracias, es un video increíble. Y que empiezan a preguntar, oye, ¿qué le pusiste? Por favor, dinos qué le pusiste para que se generen las rosas de esta manera. Cuando realmente es una mentira. Eso sí me ha quedado muy sorprendido de poder ver lo fácil que es engañar a la gente por estos medios. Entonces, queridos amigos, este canal yo lo catalogo un fake. Muchas de las cosas que hay van a ser fake, porque van a generar vistas y son los videos fakes los que van a generar millones de vistas, no 100 vistas, millones de vistas de forma literal. Y yo dije, wow, mira, aquí se ve este video de esta rosa, en donde esa rosa amarilla le salen raíces de capullo floral. Esto no es verdad, simplemente son raíces que hasta parecen de cebolla. Yo dije, las rosas no tienen las raíces de este modo, estas son raíces de cebolla. Cuando tú las ves cómo se mueven, dices son raíces de una cebolla o de un ajo muy probablemente, pero no son raíces de rosa. El canal de Garden Easy lo único que va a estar haciendo es generar mentira tras mentira tras mentira, pero de vez en cuando también va a meter cosas que son supuestamente ciertas o te puede llegar a meter videos que sí sean ciertos para que de algún modo esta mentira sea más creíble. Yo no estoy diciendo que todos los videos de este canal sean mentiras, puede que haya algún otro video que no sea tan mentiroso, poco creíble sí, y de un cultivo difícil también. Porque si tú metes esquejes de hidrangeas a las papas, no es que vayas a tener el mejor resultado. O si pones, por ejemplo, lo que son crisantemos dentro de plátanos, tampoco vas a tener un gran resultado. Pero de ahí al descaro de decir que los anturios se producen desde hoja y decir que los anturios se producen desde flores o desde la rama floral, ya ahí pues sí es un completo fake. Es un completo fake. También algunos mecanismos en los que se siembran las rosas, pues también me parecen fake, pero hay algunos que son los más populares, los más descarados, como decir que si tú siembras el capullo o de las semillas de rosa va a funcionar, o que si siembras un capullo de una rosa le van a salir raíces, o que si siembras hojas de anturios van a salir raíces, pues eso sí ya es un fake. Y la gente probablemente se lo diga, pero no es más que quitar esos comentarios o eliminarlos. El canal también, que te había comentado, que es el segundo, pues también está generando esas mentiras, diciendo que los anturios se pueden reproducir a través de las ramas florales o que, por ejemplo, las rosas del desierto se pueden reproducir a través de las hojas. O que un anturio se puede reproducir a través de la flor. Y también ves esa repetición que tiene en donde se generan las rosas a partir de las semillas. Otra cosa que me pareció deplorable fue su video de consejos para propagar plantas de caladium, en donde a la hoja de caladium le salen raíces. Esto jamás va a ser así, a menos que sea un cultivo in vitro. Pero no estamos hablando de un cultivo in vitro, estamos hablando de que mete la hoja de un caladium en agua o donde la meta en tierra y en la hoja le van a salir raíces de cebolla. Esto es una vil mentira. O por ejemplo, cómo propagar calateas ornatas de hoja de manera efectiva, también es un fake. O por ejemplo, cómo propagar anturios a partir de lo que es el polen o la vara de la flor. Estamos frente al fake más descarado que yo he visto en el mundo de la jardinería y que desgraciadamente está generando miles de vistas. Yo creo que entonces ahora lo que tendríamos que hacer los youtubers que nos esforzamos por decirte verdad, pues es comenzarte a mentir. Seguramente así vamos a tener millones de vistas y pues nos va a remunerar demasiado, porque parece ser que la mentira deja mucho más dinero que las verdades. Todo el trabajo de los youtubers que se han esforzado durante años en decirte verdades y en darte consejos que realmente sirvan, la verdad es que parece que vale pepino. Porque es tan fácil llegar y mentir y de ese modo generar millones de vistas y miles de suscriptores. Yo te dejo con esta información, tú eres el que toma la última palabra. Si tú quieres ver estos videos, estás en todo tu derecho de verlos. Si te entretienen, excelente. Y si tú quieres cultivar rosas y capullos de rosas, sembrarlas pensando que van a tener raíces, estás también en todo tu derecho.
Solamente cumplo con darte mi opinión respecto a lo que yo he visto en estos canales y también en lo que he visto en la nueva tendencia de jardinera, que es empezar a mentir para generar vistas. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos besos y saludos y nos vemos. Hasta la próxima.